Si vemos la Biblia, hay muchas promesas que nos dio Dios. La promesa para el perdón del pecado, para la santidad y la llenura del Espíritu Santo, para la salud y la sanidad, para la vida prosperada por la bendición de Abraham, para la resurrección, la vida eterna y el reino de los cielos. Dios cumple sin falta estas promesas. Pero para disfrutar de estas promesas de Dios se necesita la fe. Las promesas de Dios son invisibles. Para las promesas invisibles se necesita la fe para que se manifiesten en la realidad. Por eso la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Para disfrutar de las promesas de Dios tenemos que tener la fe. Entonces, ¿cómo podemos tener esa fe? Primero, la fe es recibir a través de nuestros pensamientos. Para que sean cambiados los pensamientos, primeramente deben creer en la cruz y mirarla. Debajo de la cruz de Jesús, primero debemos reconocer que somos pecadores, pero fuimos lavados y justificados por la sangre de Jesús. Este cambio de pensamiento debe haber en nosotros. Cuando miramos la cruz de Jesús, debajo de la cruz, nosotros fuimos así enemigos, pero por la sangre del Señor Jesucristo nos reconciliamos con Dios y ahora Espíritu Santo nos envió Dios al Espíritu Santo y este cambio de pensamiento lo debemos recibir en nuestro corazón. Y cuando miramos la cruz de Jesús, que el Señor mismo tomó mi debilidad, mis enfermedades y fue molido y derramó su sangre, es que para llevar mis enfermedades, mi debilidad, así, ese pensamiento lo debemos recibir. Y cuando nosotros miramos a Jesús crucificado, ¿por qué fue maldecido? La razón por la que fue crucificado es por mí. En lugar mío fue maldecido. Por eso no tengo nada que ver con la maldición, porque ese Jesús lo así hizo en lugar mío. Ese cambio de pensamiento debe venir en mi vida. La muerte de Jesús, la resurrección es Jesús, es lo mío, es la mía. La resurrección de Jesús es la mía. Ya yo fui así liberado de la muerte. Yo tengo la vida eterna y el reino de los cielos. Ese tipo de cambio de pensamiento debe haber en mi corazón, en mi mente. Entonces, por la gracia, por la redención de la cruz del Señor Jesucristo, nuestro pensamiento primeramente debe ser cambiado para que tengamos la base de la fe. Y estando firme en esta base de la fe, nosotros debemos saber, leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que las promesas de Dios son mías y debemos recibir esas palabras y debemos meditarlo. En ese momento en nuestro corazón vendrá grandes cambios y se producirá la fe. Hermanos, leyendo la palabra de Dios, en nuestro corazón viene el entendimiento y luego viene el cambio de nuestro pensamiento. Sin el cambio de nuestros pensamientos no puede venir la obra de la fe. En Romanos 10 y 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra. Entonces, meditando en la palabra de Dios, viene la fe. Esa palabra de Dios nos trae el cambio en nuestro corazón, la libertad, y en ese base de corazón cambiado trae la fe, se produce la fe. Entonces debemos
debemos considerar la palabra muy preciosa y siempre en nuestro corazón debemos sembrar la semilla de la palabra. Así nosotros podemos tener pensamientos, cambio de nuestro pensamiento. Segundo, y se ha cambiado el pensamiento y se debe cambiar también nuestro sueño. Después de haber sembrado la palabra de Dios, nosotros debemos dibujar, imaginar que esa fe, esa imagen, como si fuera ya hecha, realizada. Que el diseñador como dibuja la casa ya como si fuera hecha, nosotros debemos saber dibujar ese sueño que tenemos. Entonces nos producirá la fe. Para ganar la fe, debemos orar con el sueño concebido. Abraham no tenía esperanza y Sara tenía mucha edad. Abraham también. Pero para darle la fe, Dios le hizo que viera las estrellas de los cielos y que le dijo que contara las estrellas. Entonces esas estrellas fueron grabadas en el pensamiento de Abraham. Entonces, mirando esas estrellas, que él pudo imaginar que su descendencia será como esas estrellas. Entonces, después, y al orar, clamando por su descendencia, él soñó que su descendencia será como las estrellas del cielo. Entonces, para ganar la fe, para conseguir la fe, debemos orar con el sueño concebido. No debemos así orar como ambiguamente, sino debemos orar así mirando, imaginando claramente esa imagen ya hecha, como si fuera ya hecha en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo siempre oro con el sueño concebido. Sin el sueño concebido no se produce la fe. Por cualquier cosa que yo ore, primero yo claramente dibujo, imagino ese sueño como si fuera ya hecho. Entonces, cuando sea claro ese sueño en mi corazón, entonces se produce la fe y por la cual Dios obró. Entonces siempre ustedes oren dibujando en su corazón una imagen, un escenario. Si ustedes quieren sus hijos o su esposo sean salvos, la palabra de Dios dice, nos promete Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, recibiendo esa palabra, esa promesa de Dios, entonces su corazón será cambiado. Y cuando ora así, teniendo ese sueño en su corazón concebido, así será cambiado, serán salvos su esposo, sus hijos. Tercero, si ora usted con el sueño, por la obra del Espíritu Santo se produce la fe en su corazón. Esa fe que cumple la promesa de Dios es por el Espíritu Santo. Eso no lo hace un hombre, sino cuando el corazón se ha cambiado. Y el sueño, cuando oramos con el sueño concebido, en ese corazón el Espíritu Santo viene y nos da la fe. Y si el Espíritu Santo obra, entonces se desaparece la incredulidad en nuestro corazón, la duda, y se sube la convicción. Y entonces, si nuestro corazón es conquistado por la paz, por la convicción, entonces podemos creer en las cosas que no son como si fuesen, aunque no han ocurrido, no haya ocurrido tampoco, pero nosotros podemos creer en nuestro corazón como si fuera ya hecho. Eso es la fe. Esa misma fe le agarra y ocurre la obra, milagros de Dios. Cuando por mucho trabajo tenía problema en mi riñón y tenía mucho trabajo después del viaje a muchos países extranjeros, y yo también iba después de esos viajes, tenía que ir a predicar
un domingo, pero me parecía que ya moriría si yo lo hago. Entonces le oré a Dios, Dios, que tiene que sanar mi riñón así, estando así muy enfermo. Yo no puedo. Pero yo fui sanado por tu llaga, Jesús. Así, en este momento Dios me mostró una visión. El Señor Jesús, una mano en mi corazón y una otra mano en mi riñón. Así yo, tenía imaginando esa imagen que el Señor me sanaba, pero no se producía la fe, pero yo imaginándolo, oraba, y de repente escuché la carcajada del Señor Jesucristo y le dijo al diablo, el diablo, este cuerpo es mi templo que uso, es mi vaso que uso. Por mucho que quieras así romper este cuerpo, si no lo permito, este cuerpo no puede ser roto. Entonces despega tus manos. Así, esa voz de Dios, yo lo escuché y entonces de repente, así inmediatamente en mi corazón se produjo la fe y así mi corazón se llenó de la convicción de que yo ya había sanado. Aunque me dolía aún, pero yo estaba lleno de esa fe y entonces prediqué bien y como al volver a casa me dormí como a las 2 de la madrugada y al despertarme fui sanado completamente al levantarme al día siguiente. Nuestro pensamiento sí está cambiado, transformado por la palabra de Dios. Y si oramos en esa base cambiada, seguidamente, continuamente, con el sueño concebido, en un momento el Espíritu Santo nos da la fe. Si una vez que ha entrado en ustedes la fe y luego lo que debemos hacer, reconocerlo con sus labios, dando gracias, alabanzas a Dios y debemos guardarlo firmemente, esa fe que ha entrado en su corazón. Pero si lo niega con sus palabras, esa fe puede ser destruida. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Así está diciendo la Biblia. Entonces debemos usar nuestros labios, nuestras palabras correctamente para que nuestra fe sea firme. Había un hermano que se desmayó por gastrorragia y era muy grave y fue trasladado al salón de cuidado intensivo y que le operaba, pero eso fue por el estrés y por... Entonces, si se agrava el derrame de sangre, puede morir. Entonces, escuchando, estaba muy así, tenía mucha incertidumbre, pero él escuchó mi predicación. Entonces, aplicando la espiritualidad de la cuarta dimensión, él así confesó con sus labios la fe. Fui sanado por la llaga de Jesús, fui sanado, yo tengo un cuerpo sano en el nombre de Jesús, la gastrorragia sea parada, así él orando, así le proclamó a la enfermera, hoy será parada el derrame, así. Lo confesó con sus labios y el día siguiente fue examinado y de repente milagrosamente se paró el derrame de sangre y tenía que ser internado más de un mes, pero en 10 días le dieron de alta. Así cuando nosotros lo confesamos, lo estamos firmes en la palabra, entonces esa palabra, la promesa de Dios será manifestada en su realidad, en su vida. Será realizada esa promesa de Dios en su vida que un misionero estadounidense dio un testimonio porque él así fue salvo de una enfermedad de muerte que él en medio de
predicar, por hemorragia cerebral se cayó, y cuando tenía un poco consciente, era así, se acordó de que era buena la aspirina, entonces lo tomó, pero después de así esa hemorragia cerebral no es bueno tomar la aspirina porque y su hijo siempre estaba armado de la espiritualidad, de la cuarta dimensión, porque siempre escuchaba mi predicación. Entonces, cuando su padre estaba inconsciente, cada rato seguía así continuamente hablando de la espiritualidad de la cuarta dimensión, y luego ese misionero así dio su testimonio. Luego yo durante 14 horas de mi inconsciencia escuché la espiritualidad, el mensaje de la espiritualidad de la cuarta dimensión. Entonces, cuando se volvió la conciencia, yo escuché la voz de Dios: yo estoy contigo. Era muy claro esta voz. Entonces me recuperé la conciencia. Así, porque cuando no tiene conciencia, la tasa de muerte se subía como más de 85%, y tendrá muchas así dificultades, pero como Dios obró, entonces él se recuperó prontamente la conciencia y pudo hablar y se levantó y pudo caminar. Entonces ustedes siempre apliquen la espiritualidad de la cuarta dimensión en su vida. Por último, para tener la fe que disfruta de las promesas de Dios, cualquier persona que a la cual que tenga odio debe perdonar. Si usted tiene el odio en su corazón, la comunión con Dios puede ser quebrada, rota. Entonces debemos perdonar. No debemos odiar ni a un esposo, ni a la esposa, a los padres, a los hijos, ni a los vecinos, porque este rencor produce aguas amargas, las cuales así separa la relación, la comunión con Dios, y se así agota, impide la obra de la fe de Dios. Entonces, para guardar su fe, siempre deben perdonar y siempre hacer así oraciones de bendición, porque Jesús dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así, cuando ustedes expresan el amor, tendrá la comunión profunda con Dios. Cuando nosotros practicamos el amor, entonces Jesús, estando en nosotros, nos va a perdonar y se va a fortalecer nuestra fe, y que serán concedidas todas las peticiones que hacemos. Entonces estamos, hermanos, hoy en día pasando dificultades. Así todo está cerrada, nos parece, pero Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. En cualquier situación en que esté usted, no queden frustrados, así desesperados, sino miren la cruz de Jesús y apliquen la espiritualidad de la cuarta dimensión en su vida. Quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Yo soy hombre de fe. Los cristianos lo llamamos como hombre de fe, pero hay muchos que no saben qué significa la fe y están afligidos. La fe significa vasijas espiritual. Si oramos a Dios con el recipiente preparado, Él lo llena. Como nosotros somos hombres espirituales, debemos preparar vasijas pequeñas o grandes para que Dios vierte sobre ellas
acercarnos a Él, orar y pedir, y así podemos tener respuestas. En la antigüedad, cuando India era colonia de Inglaterra, el virreinato inglés les regaló a unos ricos de las provincias de India, pero ellos no supieron cómo usarlo. Bueno, tiene de todos modos 4 ruedas, entonces consiguieron 2 vacas. Hicieron que dos vacas arrancaran el auto para llevar. Hoy en día también hay esos tipos de personas. Dios nos regaló la fe. Pero hay muchos que no saben cómo usarlo. Usándola puede quitar el monte. A pesar de eso, como no sabe usarla, viven afligidos intentando vivir por su propia fuerza. La fe es albergar en el corazón lo que todavía no está en la actualidad. Es tomar el futuro invisible como lo de actualidad. En Hebreos 11 sale antepasado de fe y tenemos la historia de Noé. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En la Biblia no narra por cuánto tiempo estaba construyendo el arca, pero contando el volumen del arca podemos estimar aproximadamente. La longitud del arca es más largo que un campo de fútbol. La altura corresponde a lo de 7 pisos. Habría tardado mucho para acabarlo. Además, en el tiempo bueno que no caía ninguna gota de lluvia, aún por años, por décadas de años, estaba martillando. La gente habría reído mucho de Noé. Los que pertenecen a la tercera dimensión no entienden a los que viven por fe. Miren a Abraham, cuando todavía no tenía ningún hijo, se llamaban padre de naciones, y Sara madre de naciones. La gente viéndolo, escuchándolo, no lo habría dicho que eran locos. Pero Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso podemos albergar el futuro que todavía no se ha venido como lo de ahora, que Sara nunca tuvo hijos, pero que se llamó madre de hijos, de muchos hijos. Entonces debemos así saber tomar, albergar el futuro que todavía no se ha venido como lo de actualidad. Si creemos, podemos vivir experimentando de grandes milagros. Pero la gente no discierne la fe. La fe no es creer, luego, así más tarde. Aunque es tarde, aunque se realizará en el futuro, pero tomarlo como si fuera como si hubiera hecho en la presente, ahora, en la actualidad. Eso es la fe. Asimilarlo como ya lo hubiera hecho en la actualidad. Eso es la fe. El hombre de fe es tomar el futuro como lo de ahora, como lo de la actualidad. No lastimarse viendo la actualidad, sino viendo lo que va a venir, viendo por lo venir.
tomarlo como ya lo ha hecho, ya se ha realizado en mi corazón. Entonces, al que ha venido a pedir ayuda delante de Dios, Dios dice, será hecho como has creído. Sí, hemos creído que yo viviré, mi familia va a vivir sin enfermedades por largos tiempos. Si lo tomara así, luego así, después de mucho tiempo, así yo tendré, sí está por venir. Creer así no. Creer que sí, luego después de mucho tiempo se va a realizar. Eso no es la fe, sino ahora mismo. Creer como si ya hubiéramos tenido, no se hubiera hecho. En Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Delante de Dios tenemos que tener el querer. El querer significa el sueño y la esperanza. Si nosotros lo tenemos, si nos acercamos a Dios, Dios lo va a realizar. La fe es llamar las cosas, recibir las cosas que no son como si fuesen. Es una cosa sorprendente, asombrosa. Albergar las cosas que no son como si fuesen, entonces nuestro decir también va a hablar las cosas que no son como si fuesen, y nuestra actuación también va a tener las cosas que no son como si fuesen. Entonces las obras de creación de Dios hará que ahora en la actualidad se manifieste. En Salmo 103:5 está escrito, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora en la actualidad, si lo albergo en mi corazón, si albergo mi deseo y lo piensa en la actualidad, el Espíritu Santo hace que sea realizado. El mundo material, es decir, la dimensión de la línea, la primera dimensión, la segunda de plano, la tercera de sólido, todos son el mundo espiritual y del sentido. Son el mundo que se puede sentir por el sentido. Si vamos más allá de este mundo material, de esta tercera dimensión, entramos en la cuarta dimensión, es donde este pensamiento, sueño, fe y palabra, que es mundo invisible, que no se puede definir. Por eso lo llamo como la cuarta. No existe una palabra, un término teológico, pero el mundo invisible, ¿cómo lo vamos a llamar? Científicamente, la línea es la primera, el plano es la segunda, y el volumen como la iglesia es de la tercera dimensión. Pero más allá de estas dimensiones, existen pensamientos, sueños, fe y palabra. No sabemos qué aspecto tiene el pensamiento y el sueño. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué figura? Ustedes si duermen en casa cerrando los ojos, eso es el sueño. Y la fe también. ¿Qué figura tiene? La palabra también. Por eso las cosas visibles, las cosas que podemos tocar, palpar, pertenecen a la tercera. Y las cosas invisibles pertenecen al mundo espiritual.
Si entramos en este mundo espiritual, ahí también está el Espíritu Santo porque es invisible. Que este Espíritu Santo trabaja, obra en este mundo invisible de pensamiento, de sueño, de fe y de palabra. Si nosotros no desarrollamos esta espiritualidad de la cuarta dimensión, el Espíritu Santo no puede trabajar porque no trabaja en el mundo material. El Espíritu Santo trabaja a través del pensamiento, se comunica con los hombres, con el hombre, a través del sueño, del pensamiento, de la fe y de la palabra. Por eso, aunque no podemos ver nada con nuestros ojos y no podemos palpar nada con nuestras manos, no podemos usar oír nuestras orejas, nuestros oídos, y este mundo lo llamamos como la cuarta dimensión. Nicodemo tuvo una conversación con Jesús y entendió ninguna palabra de que Jesús dijo, porque Jesús hablaba a través de la espiritualidad de la cuarta dimensión. Entonces, Nicodemo, como no podía entender nada del mundo invisible, si no naces de nuevo del agua y del Espíritu Santo, no puedes entender el reino de Dios, así dijo Jesús. Entonces, los de este mundo, aunque viven en la tercera dimensión, si avanzan creyendo en Jesucristo, entra en la cuarta dimensión y vive con el Espíritu Santo. Por eso entra en el mundo de revelación y de milagros. El mundo, la cuarta dimensión es el mundo de revelación. Entrando en ese mundo de revelación, lee la Biblia, escucha la voz del Espíritu Santo cuando ora y lo aceptamos en el mundo espiritual donde vive Dios trabajando. Entonces ocurren milagros en el mundo de la cuarta dimensión. Nos siguen milagros y revelaciones. Felipe así tenía conversación con Jesús. Él, como no tenía esta espiritualidad de la cuarta dimensión, no entendió nada que Jesús dijo, que estaba Jesús diciendo. Tú dales a los 5,000, más de 5,000 hombres, pero no tenemos dinero. ¿Y cómo vamos a alimentar a esa multitud de más de 10,000 personas? Cuando Jesús hablaba de eso, Felipe sí hubiera conocido del mundo espiritual. Sí, Jesús, dígame cualquier cosa, yo obedeceré. Tú puedes alimentar, pero nosotros no. Jesús, tú perteneces al mundo espiritual. Tú puedes hacer milagros. Tú puedes alimentarles. Así hubiera respondido a Jesús si Felipe hubiera tenido esa espiritualidad de la cuarta dimensión. Entonces, cuando tenemos dificultades, no por la sabiduría humana, cuando no por la sabiduría humana podemos resolver, debemos usar la palabra de promesa de Dios y orar. Entonces, en el mundo de revelación, entrando en eso, se ocurren milagros. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dijo Dios.
en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando creaba Dios la tierra estaba desordenada y vacía. La primera dimensión, la segunda, la tercera, todo estaban desordenadas. Pero sobre esas cosas se movía el Espíritu de Dios, que pertenecía a la cuarta dimensión. Y este Espíritu de Dios también se está moviendo en sus pensamientos, sueños, fe, sus palabras, a través de los cuales el Espíritu Santo está obrando, está trabajando. Por eso ustedes deben orar, tener sueños, y por fe deben confiar en Jesús, en el Señor, y decir palabras creativas, positivas. Entonces el Espíritu Santo lo va a tomar como su chaqueta y va a hacer todo, va a lograr todo. El Espíritu Santo no trabaja a través del mundo material, sino del espiritual, de manera misteriosa, maravillosamente. Espíritu Santo trabaja. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros por fe con el Espíritu Santo podemos hacer un mundo nuevo, un nuevo mundo, y podemos corregir, modificar y completar. Eso todo lo hace por la espiritualidad de la cuarta dimensión. Esto todo hace Dios. Si ustedes no desarrollan pensamientos, sueños, fe, palabras positivas, creativas, de creación, no pueden asistir, participar en el mundo espiritual, leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis de la Biblia, que se está desplegando un gran mundo. Nosotros renacimos por el Espíritu Santo, podemos entrar en la cuarta dimensión, lo podemos entender, sí, lo podemos hacer, podemos tener pensamientos positivos, y el reino de Dios debe entrar en medio de nuestros pensamientos y soñar y clamar: sí, creo, será hecho como has creído. Así debemos hacer esa declaración creativa. Entonces nos ocurrirán milagros que no podemos imaginar. Este mundo espiritual la iglesia donde así está revelaciones vivificantes, revelaciones vivas. La iglesia donde dice: milagros no se puede. ¿Cómo puede haber milagros? Eso como superstición, no más. Si lo dice, entonces esta iglesia está muerta. Si el Señor vive, si Él trabaja en medio de nosotros a través del Espíritu Santo, conseguimos revelaciones. Y luego nos ocurren milagros. Eso es la iglesia y cristianos. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Donde están reunidos
2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. No os dejaré como huérfanos, yo estaré con vosotros. Nosotros tenemos al reino de Dios en nosotros y lo albergamos en nuestro corazón. Eso es el culto, el servicio del culto. El reino de Dios ya hace siglos estuvo y va a venir, va a manifestar. Puede que no así manifieste el reino de Dios. Si dice así, no está bien. El reino de Dios no está ahí o allá, sino que está en el que está renacido, creyendo en Jesucristo. A través de la revelación nosotros tenemos la palabra, sí, a través de la cual oramos, tenemos la respuesta y seremos transformados, cambiados y tendremos una vida cristiana alegre, gozosa. La fe dice que tomar el futuro como lo de actualidad. En Josué 1 del 2 al 3. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ni el pueblo israelí entró todavía en la tierra de Canaán, pero Dios no dice, os lo daré, sino os he entregado. Dios dijo lo que no ha venido todavía como lo de actualidad. Todas las cosas pertenecen a Dios. Es de Dios. Son de Dios. Aunque Él no me ha acercado, pero Dios dice que lo he entregado. Entonces es entregado. La fe no es mía. El Señor dice, te he entregado lo que tú no puedes tener. Yo te he dado. Entonces, si lo aceptamos, eso es la fe. El que sueña las cosas que no son como si fuesen, debemos ser esta persona que sueña las cosas que no son como si fuesen. Orar y dar gracias por esas cosas que no son como si fuesen. Dios trabaja a través de que tiene el sueño y la esperanza. En Génesis 37, del 6 al 7. Y Él les dijo, oíd ahora ese sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Es una locura, ¿no? Y nosotros estamos apacentando las ovejas, y nosotros trabajamos mucho, y tú así levantas muy tarde, te despiertas muy tarde, y luego a tus hermanos mayores dicen que nosotros vamos a inclinar ante ti, a ti. Pero solo José tuvo ese sueño. Como saben ustedes bien, aunque sufrió mucho, pero sus sueños fueron todos logrados. En Génesis 37, del 18 al 20, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Como ya soñó, ya había soñado ese sueño y no lo puede hacerlo.
nadie lo puede herir, dañar, nada. Dios ya lo había dicho, ya se lo había dicho a José, y José lo ya había soñado. Pero los hermanos dicen que vamos a matémoslo, echémoslo en la cisterna. Pero si una vez ya lo había soñado, no se puede quitar. Debemos hablar las cosas que no son como si fuesen, y decir que las cosas que no son como si fuesen, y tomar el futuro como lo de actualidad. Ya en nuestro corazón albergar que ya ha hecho, como si hubiera hecho, aunque no tenemos en la actualidad. En la actualidad no tengo, ¿cómo lo vamos a hablar? Si no lo puede hablar, eso no puede llevar vida de fe, porque la fe es pensar las cosas que no son como si fuesen, creer en ello y hablar de eso. Los que están enfermos después de haber recibido la oración, aunque él no es sanado todavía, pero debe decir que yo soy sano, yo fui sanado, y enemigos, yo soy sano, yo soy bueno, yo soy fuerte. Así hablar las cosas que no son como si fuesen, entonces esa palabra sale y trae la sanidad. Nosotros también en nuestro hogar, si alabamos a Dios, tenemos culto familiar, si nosotros oramos, sí, seremos prosperados en todas las cosas que tengamos que hablar, así como prospera nuestra alma. Entonces, hijos, mamá, papá, todavía no hemos sido prosperados en todas las cosas que tengamos que hablar, así como prospera nuestra alma. No, cuidado. Hablar que las cosas que no son, pero como si hubiesen realizado. Eso es la fe. Entonces, el milagro de Dios empieza a ocurrir en medio de esa confesión de los labios. Hay mundo que vive siguiendo la tercera dimensión, pero existe el mundo que vive siguiendo la espiritualidad de la cuarta dimensión. Así tenemos dos tipos de mundo. Pero si le llaman las cosas que no son como si fuesen, pensar, creer y soñar, el que vive llevando el mundo de fe, siempre va a ser la cabeza, va a estar en lo alto, no en lo bajo. Muchos europeos así cruzaron el mar para excavar el oro. América del Norte, ¿a dónde? Porque fueron América del Norte los europeos. ¿Por qué? Los puritanos, por la persecución, fueron así perseguidos por los católicos. Entonces ellos para la libertad, entonces fueron para la libertad de fe. Pensaron que
los que fueron a América del Norte siguiendo, buscando la libertad de fe, así volverían muy así pobres. Y los que fueron a América del Sur, América Latina, buscando el oro, pensaron que ellos volverían con mucha riqueza, pero después de pasar tiempo, ahora América del Norte vive mejor que todos. Si nosotros también vivimos bien, llevamos nuestra fe, seremos reunificados, Corea del Norte y Corea del Sur, y desarrollaremos este país de manera drástica. Todavía yo creo en eso. En Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Hablar las cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios hará según hemos hablado a sus oídos. Así hará Dios con nosotros. El almohada también tiene orejas. Si nosotros tenemos llena la palabra de Dios en nuestro corazón, entonces fluirán leche y miel. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tenemos que armar el ambiente de fe. María y Marta lloraron mucho por la muerte de Lázaro, su hermano. Jesús, mirando a Marta, dijo, quita la piedra del sepulcro. No, ya lleva 3 días. ¿Qué dices? ¿No te he dicho? Si puedes creer, al que cree todo le es posible y verás la gloria de Dios. Y Marta entonces quedó así atónita. En el mundo tridimensional, un muerto no se puede resucitar, no se puede vivir de nuevo, pero en la 4ª dimensión, que sean pensamientos, sueños, fe, el hablar, deben tener puntos comunes. Si Marta y María sí decía palabras de fe, Jesús, así montado sobre esta palabra de fe, puede hacer la obra. Los judíos así negaron a Jesús, escuchando la palabra de Jesús. Marta y María tampoco así querían quitar la piedra, pero viendo la ira de Jesús, ellas lo movieron, lo quitaron. Y Jesús dijo, Lázaro, sal. Y salió Lázaro. Pero ese Jesús no solamente dijo solamente a María y Marta, sino también a nosotros mismos también. Si tú crees, entonces será hecho como has creído. Llevo el ministerio de 50 años.
ya hace 50 años nosotros estábamos muy pobres, no teníamos empleos, negocios, trabajos, no teníamos nada, solo nosotros creímos en la palabra de Dios y nosotros confesamos la fe que nosotros como si fuesen, y llegamos a vivir bien. En conclusión, enviamos a muchos misioneros al extranjero, así construimos las iglesias y nuestra iglesia principal es hermosa, magnífica. ¿Cómo no vamos a dar las gracias a Dios? El cinturón cuyo siervo estaba muriendo por una enfermedad. Entonces buscó a Jesús y le dijo y le pidió a Jesús que sanara a su siervo, a su criado. En Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Como su criado estaba muriendo, entonces le pidió a Jesús que lo sanara, pero él dijo: no soy digno, no venga. No soy digno de que entres bajo mi techo. Si yo le digo a mi criado, yo digo que ven, entonces viene y vete y va. Y usted tiene autoridad como hijo de Dios. Cuando solo por hablar la enfermedad ve y viene, sal. Y el demonio puede ser echado por una palabra nomás, por hablar. Entonces Jesús quedó muy sorprendido. No he visto ese tipo de hombre entre los judíos ni entre los judíos. Tu criado ya vive. Entonces, al volver a casa, el siervo ya estaba vivo. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Nosotros podemos tener la esperanza mirando la cruz de Jesús. El sueño y la esperanza son la expectativa que tiene para el futuro. Pero el sueño y la esperanza que hablamos los cristianos no son la expectación ambigua sobre el futuro de la que dice la gente del mundo. El poder tener el sueño y la esperanza está basado en un fundamento claro, que es la cruz de Jesús. A través de Jesús, a través de la cruz de Jesús, tenemos la bendición que podemos poseer. Nosotros debajo de la cruz de Calvario, miren la cruz. Jesús sangró toda su sangre y está todo molido. Dios le dice: fue herido por nuestras rebeliones. Entonces, solo mirando la cruz de Jesús, podemos hablar con valentía, podemos dar voces, si podemos creer en Jesucristo, si creemos en Jesús y este perdón es de la eternidad, es el perdón eterno, el perdón de Jesús. Si nosotros nos lavamos, nos duchamos, todos los días, así es, el perdón de Jesús es eterno. Entonces usted, creyendo en Jesús, va a ser justificado eternamente, va a ser justo eternamente. Tener a Jesús como nuestro Salvador es gran bendición, grande bendición. Va a ser
justificado eternamente y delante de Dios la muralla se ha derrumbado y tendremos la despertación como regalo y tendremos la sanidad de la enfermedad. Jesús, por ser herido por la llaga de Jesús, seremos sanados. Ya ustedes ya fueron sanados legalmente hace 2000 años. Por la ley, ustedes fueron sanados. Si nosotros creemos, hablamos las cosas que no son como si fuesen, entonces nos levantaremos firmemente. Tenemos un fundamento claro que podemos creer, confiar. Jesús se hizo pobre para que nosotros enriquezcamos. En 2 Corintios 8:9, Gálatas 3:13, Él fue maldecido para libertar en Cristo Jesús, para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles. Ya así tenemos esta palabra de promesa. Entonces podemos creyendo en Jesús podemos ser salvos. La muerte de Jesús es mía, la resurrección de Jesús es mía también. Nuestro sueño y nuestra esperanza ya ha sido hecha a través de la cruz. Nos abrirá si nosotros así tocamos. Nos dará Dios buenas cosas si ustedes dan buenas cosas a sus hijos. Ustedes con más valentía pidan a Dios y que tenga más bendición. Por el desarrollo de la ciencia médica, la duración de la vida del hombre se ha alargado, que ya la esperanza de vida es de 100 años. Considerando que se retiran los años de 60, les queda todavía la mitad de la vida. Por eso muchos preparan la vida de su jubilación. Para tener la economía, hace la preparación financiera. Para vivir sanos también hacen ejercicios. Pero muchos olvidan la preparación más importante. Eso es tener sueños. Según expertos, el 40% de los retirados sienten la depresión. Como ya no tienen más sueños, quedan desanimados y deprimidos. Un anciano, después de retirarse, que se sentía un poco mal, entonces fue al hospital y el médico le diagnosticó, me parece que le falta vitamina V. ¿Qué es vitamina V? Es muy importante, es precioso. Visión, vitamina, visión, sueño. Como usted no tiene visión, usted no tiene sueño, entonces tienen así depresión. Eso, vitamina V es de vitamina visión. Su problema no es otro, sino usted ha perdido el sueño y la esperanza. Por eso le duelen todos.
Si perdemos el sueño, nos duele el cuerpo y más tarde se pierde además la esperanza de vivir. El pensamiento, el sueño, la fe y el hablar de creación. En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Tenemos tiempo? ¿Tengo tiempo? Que me dicen que que se acorda la predicación. De todos modos, entrando en la cuarta dimensión, nosotros como hijos de Adán, así vivíamos por la gobernación del material, pero creyendo en Jesús llegamos a ser como Jesús. Entonces ustedes están en la cuarta dimensión, en el mundo espiritual, donde el Espíritu Santo está como esencia. Entonces, a través de su pensamiento, de su fe, de su sueño, de su hablar, si ustedes dicen, claman, yo creo, yo hablo cosas así positivas, eso es tener comunión con el Espíritu Santo. Teniendo comunión con el Espíritu Santo, manifiestan las cosas que no son y se crean las cosas que no habían, y se ocurren milagros y cosas muy importantes ocurrirán. Si en sus vidas manifestarán revelaciones y el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios les habla secreto en su corazón y luego ocurren milagros. Entonces, en el mundo espiritual, ustedes pueden vivir, prosperar todas las cosas que tengan salud, así como prosperar su alma, como Jesús dijo. Inclinen su cabeza para orar. Dios Padre nuestro, aquí tú llamaste a tu pueblo para que creyera en Jesús y entrara en el mundo de la cuarta dimensión. Por eso te damos gracias, porque te doy gracias. Renacidos como tus hijos, tomando el Espíritu Santo como nuestra morada. Por eso tenemos, Señor, revelaciones del mundo espiritual, experimentamos de milagros, experimentamos tu presencia con el gozo y con la alegría, y estamos llenos de tu Espíritu Santo. Por eso te damos gracias. Hoy en día también, Señor, hoy día también derrama tu Espíritu y se manifieste en todos los corazones. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.